Para mí hay cosas, en mi visión, ¿no? Particularmente veo que uno a veces, ya sea en las tareas del trabajo y todo, empiezan a lloverse, hay un montón de problemas que uno no los quiere. In my point of view, when you're at work, sometimes lots of problems appear, and those problems one doesn't want them. Sí, particularmente yo soy una persona que absorbo todo ese tipo de cosas, es inestable. In my particular way of being, I'm a person that absorbs all that things. You tend to absorb. Vos tenés la tendencia de absorber. Claro, a lo mejor no lo exteriorizo con un grito o con un mal humor ni nada. Maybe I don't exteriorize it with shouting or being angry. But then, when you absorb that, you feel the stress. Pero entonces cuando lo absorbes, sentís el estrés. Sí, y aparte se manifiesta, yo veo como que se bajan las defensas y reaccionan cosas patológicas que tengo, que son cosas de salud crónicas que se manifiestan cuando estoy con picos así. And I feel that those things that I absorb arise in other forms of pathological kind of things of my health that sometimes they arise when I have a lot of stress. And anything else? ¿Algo más? Okay. So far whatever has been kind of pointed, some are telling about, most of them are results of the stress, Bueno, or effects of the stress. hasta aquí todo lo que fuimos charlando son más que nada los resultados o los efectos del estrés. And very few speak about the stress itself. Y muy pocos han hablado del estrés en sí mismo. And some tell about the time when the stress occurs. Y algunos hablaron del momento en el cual el estrés aparece. Okay, so now let's try to first understand what is stress. Entonces primero tratemos de entender qué es el estrés. Stress actually would be meaning kind of pressure. El estrés en realidad está significando algo así como presión. In our normal life, we have some time. En nuestra vida normal tenemos algo de tiempo. For instance, we have 24 hours in our daily life. Por ejemplo, nosotros tenemos 24 horas en un día. Out of this 24 hours, minimum 8 hours we would be used for sleeping. Y de estas 24 horas, un mínimo de 8 horas las usamos para dormir. And what is left is now 16 hours. Y lo que nos quedan son 16 horas. And out of that, almost 9 to 10 hours we spend in working. Y de esas 9 a 10 horas las pasamos trabajando. Not necessarily at home. Y no necesariamente en casa. So that means what is left is about 6 hours. Y eso quiere decir que lo que nos quedan son 6 horas. And this again we divide for our having a shower, having our meals, and sharing some time with our children or partners, whatever. So this way we divide our time, what we have. Y ese tiempo a su vez también lo dividimos en darnos una ducha, comer, pasar tiempo con nuestras parejas, con nuestros hijos, y de esta forma vamos dividiendo el tiempo. And most likely, the stress we feel is at work. Y casi siempre el estrés que nosotros sentimos es en el trabajo. At work, why we feel stress is because there is a lot of pressure from above, our boss. Y en el trabajo, ¿por qué sentimos el estrés? Porque muchas veces hay mucha presión desde arriba, de nuestro jefe. And not only the boss, even our colleagues. And suppose if we are dealing with the people coming from outside, then there is stress coming in such situations. Y no solo de nuestro jefe, también puede ser de nuestros colegas, o incluso si nosotros estamos trabajando con alguien de afuera, con ese afuera que también nos impone cierta presión. In all these situations, what we feel is a kind of pressure which we cannot handle.
Y en todas estas situaciones hay una presión que nosotros no podemos manejar. The time taken from us itself is not a pressure. El tiempo que se nos quita no es en sí mismo una presión. When the time is taken from us where we are not enjoying, El tiempo que se nos quita cuando no lo disfrutamos. we have to do something unwillingly. Tenemos que hacer algo sin que esté por fuera de nuestra voluntad. Here comes the question of stress. Y ahí aparece la cuestión del estrés. If some friends come and they occupy all our time, don't get stressed. Si unos amigos vienen y ocupan todo nuestro tiempo, nosotros no nos estresamos. Sometimes, yes, even in such situations we might get stressed because we enjoy, but we also feel that I have to do something, but you can't tell your friend, now it's enough. E incluso a veces también puede suceder que esto nos estrese. Estamos con nuestros amigos y se quedan mucho tiempo y nosotros estamos pensando en que tenemos que hacer otra cosa, pero uno no encuentra la manera de decirle, bueno, hasta acá. So what we see is definitely is a pressure. Entonces lo que vemos, definitivamente estamos hablando de una presión. Pressure in time. Una presión en el tiempo. That means we have certain period of time and what we have to do seems to be requiring more time. Nosotros tenemos un determinado espacio de tiempo y eso que se nos requiere para hacer necesita de más tiempo. So in the time of stress, do you feel like that? Cuando está sucediendo el estrés, ¿ustedes se sienten así? Things have to be done is more, the time you have is less. Las cosas que hay que hacer son muchas y el tiempo que uno tiene es corto, es poco. When you have to do a lot of things, and then you begin to feel that you don't have time to do that. Que uno tiene que hacer muchas cosas y uno empieza a sentir que no tiene el tiempo para hacer eso. Is it that way? ¿Es así? And then what we feel that we have to do a lot of things and then we don't have the time, is it really true or is it an artificial creation in our mind? Y ahora cuando tenemos que hacer muchas cosas y pensamos que no tenemos el tiempo, ¿es verdad o en realidad es una construcción artificial esto? Most of the time, it may be not really true. La mayoría de los casos puede que no sea verdad. Nobody can do more than what they can do. Nadie puede hacer más de lo que puede hacer. If your work is going to take 1 hour, and in 1 hour you will not be able to do anything more than what you can really do in 1 hour. Si tu trabajo estás 1 hora, nunca vas a poder hacer más de lo que podés hacer en solamente esa hora. But the pressure we feel in our mind, we feel that we are not able to do that, we have to do more than that. Pero la presión que sentimos desde nuestra mente es que tenemos que hacer más, que tenemos que ser capaces de hacer más. If you have to cook a meal, and if it is going to take you 1 hour, would you try to cook more than what is possible to do in 1 hour? Si uno tiene que hacer una comida y tiene 1 hora para cocinar, ¿uno va a tratar de cocinar más de lo posible de cocinar en 1 hora? But you have to finish the cooking in 1 hour, and you have many plans for many minutes, and then you calculate and then say you cannot finish all these things. What do? Leave 1 or 2 away. Y uno en esa hora tiene que poder cocinar, tiene que tener la comida lista. Entonces empieza a ver todo el tiempo que le lleva a preparar distintos tipos de menús. Y se da cuenta que no le alcanza esa hora. Entonces, ¿qué hace? Bueno, saca 2 o 3 platos y no los hace esos. Or if you don't do that thing, what happens? Then the work will go on more than 1 hour. Y si no hacemos eso, entonces, ¿qué pasa? Y nos va a llevar más de 1 hora cocinar todo eso. Then instead of attending to your guests, you will still be in the kitchen. Entonces, en vez de atender a tus invitados, uno va a seguir en la cocina. So that is practically not possible. That's why in such cases, now you are trying to do something which is not possible. Y esto sucede en muchos casos. Uno está tratando de hacer algo que no es posible. Or you should have planned well
that if the things that you plan is going to take more than 1 hour, you should have more than 1 hour. Y si no, lo que uno tendría que haber hecho es planear un poco mejor. Bueno, si esto que yo tengo ganas de hacer me va a llevar más de 1 hora, bueno, me hago el tiempo para tener más de 1 hora para poder hacerlo. So that means we are not planning well, we are not actually knowing how much time is required for doing what is required to do. Esto quiere decir entonces que no estamos planeando bien, no estamos teniendo en cuenta cuánto tiempo nos lleva el hacer eso que se nos demanda hacer. And then we are not also being very practical, Y también no estamos siendo prácticos, not being reasonable. estamos siendo razonables. We try to do beyond our case. Estamos tratando de hacer más allá de nuestras capacidades. So when we do this kind of things, naturally there will be more stress. Y cuando hacemos esto, naturalmente va a haber más estrés. So very often I give one example. Suppose if there is one person working in an office, Yo casi siempre, muchas veces uso este ejemplo. Pensemos en una persona que está trabajando en una oficina. and the boss gives him, say, a list of 10 works to do. Y el jefe le da una lista de 10 cosas para hacer. And then he begins to work without really planning and thinking how much time it will take. Y entonces él empieza a trabajar sin ponerse a planear cuánto le va a llevar a hacer todo esto. Then when one work is going to take a little longer and other is taking, so you begin to see there are many other things to be done, you cannot finish. This person definitely will feel stress. Entonces empieza a trabajar y se va a ir dando cuenta que este trabajo lleva un poco de tiempo, este más, y que no le alcanza para poder terminar con esto. Entonces esta persona empieza a sentir el estrés. Similarly, a student in an examination, he gets a question paper and then he begins to really work without thinking how much time it will take, which kind of he choose. So he begins to really have the pressure coming on him. De la misma manera, un estudiante que está por rendir un examen, recibe el examen y empieza a trabajar sin leer todo, entonces va a tener la presión de qué es lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. So if these people, whether it's working in the office or as a student sitting for the examination, they give a little bit time. First try to read out all the questions and try to see which questions he can answer well, which one he is going to choose. And each of those he has chosen, how much time it might take. So if he sit and spend even like I said, 10 minutes or half an hour, that's much worse than rushing through. De la misma manera que el estudiante y el oficinista, el estudiante debería leer todo el examen y revisar, bueno, qué preguntas sabe y cuánto más o menos le podría llevar contestar cada una de esas preguntas. Y eso es mucho más beneficioso que largarse directamente al trabajo, por más que esto le lleve 10 minutos o media hora. If the student started answering the first question, second one without choosing or without thinking, maybe he's choosing which is not worthwhile, which would take more time, getting less number, and which one he has more answer, he may be left behind, which he may not be able to do it. De la otra forma, si no hace este recorrido, capaz el estudiante empezó a contestar directamente las preguntas y hay algunas preguntas que le están llevando mucho tiempo que capaz incluso le dan menos puntaje que una pregunta que estaba mucho más avanzada, que él sabía contestar muy bien, que le podía dar mucho más puntaje, pero al meterse de una en el trabajo no pudo hacer este razonamiento.